Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya se han acabado los mundiales en ruta femeninos y menuda sorpresa que no hemos llevado en la carrera élite con la victoria de la canadiense Madeleine Veyers, que yo creo que en ninguna quiniela estaría como corredora, no sé, 5, 4, 3, 2 y 1 estrella, ya me entendéis. Quizás a lo mejor sí en alguna de una estrella, porque ya sabemos que es una corredora que pasa cotas. Al final también se ha visto que este mundial era mucho más táctico de lo que se preveía, en el sentido de aguantar el momento, la oportunidad para después hacer el ataque, y que esas subidas, aunque iban haciendo daño, yo creo que al final han hecho un poquito menos de lo que se esperaba. Creo que ha sido así. El programa de hoy del En Ruta Ellas estará centrado, por supuesto, en desgranar un poco cómo ha sido ese campeonato del mundo femenino, pero también quiero destacar, lo pone en el titular del programa, que España ha hecho su mejor actuación global, porque se ha llevado 4 medallas. La medalla de oro de Paula Ortiz en la carrera junior en ruta, la medalla de plata también para Paula Ortiz en la prueba de crono junior, y luego 2 medallas de bronce, una de Paula Blasi en la carrera sub-23 de ruta y la de Mavi García, también extraordinaria en la de ruta élite. Yo creo que toda la selección española, en todas las categorías y con todas sus corredoras, han hecho un grupo muy, muy importante y creo que han sido, si no protagonistas directas, sí que han dado la cara en todo momento, siendo atacantes y segando cuando tenían que segar, ayudando cuando tenían que ayudar, y eso yo creo que al final les ha llevado a esa fantástica actuación. Hablaremos también de esas medallas una vez hayamos hablado del Mundial en ruta, que, como sabéis, acaba de finalizar en Kigali y que al final pues todo ha salido, como suelo decir, ha salido mucho mejor de lo que se esperaba, pues no sé, hace meses, cuando se pedían suspensiones de la carrera, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser el apocalipsis del ciclismo mundial, y al final hemos visto, yo creo que una buena fiesta del ciclismo. La actualidad hoy es muy cortita, por eso no he querido alterar, primero hablar del Mundial y luego la actualidad, porque creo que la liquidaremos rápido, porque no ha habido muchas noticias durante esta última semana. Una que ha habido es pues que las descalificaciones del Tour de Romandía pues siguen coleando. Visma, EF, Lidl Trek, Team Picnic y Canyon y 8 ciclistas a título personal han apelado al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Os resumo un poco de qué va todo esto, porque ya os hice un análisis completo en el episodio que dediqué al Tour de Romandía. Si queréis lo podéis recuperar, porque estuve un buen ratito explicándolo, pero ya sabéis que el Tour de Romandía femenino arrancó hará más o menos un mes con una gran polémica, porque antes de iniciarse la carrera, varios equipos fueron descalificados por la UCI debido a una prueba que se implementaba de seguridad con rastreadores GPS. La UCI había ordenado el uso de un dispositivo experimental sin consulta previa ni comunicación transparente, según parece. Los equipos y los corredores manifestaron su disposición a cooperar con la prueba de seguridad, pero solicitaron que la UCI instalara los dispositivos en las bicicletas y designara a las corredoras. Ante la negativa de la UCI, los equipos y corredores pues fueron descalificados, y la UCI incluso amenazó con revocarles las licencias. Así estaba la cosa. Los equipos ahora y en aquel momento consideran que las descalificaciones no fueron buenas, es decir, no fueron regulares, y que infringen la normativa de la UCI, y es una medida desproporcionada, por lo que han presentado un recurso al TAS. Por tanto, vamos a ver hasta dónde llega ese recurso y quién se lleva el gato al agua, porque la verdad es que yo creo que las dos partes creen que tienen la razón, pero al final la razón ya sabéis que la suele tener solo una, y me da, no sé,
que a lo mejor siempre la UCI se volverá a salir con la suya. A mí me gustaría que no, pero parece ser que puede ser que sí. Nos vamos ya directos a los breves porque no hay más noticias así con un poco de calado y ni sin calado, porque la única noticia más que se ha dado es que el Sigma Lady Tour ya no formará parte del World Tour a partir de 2016. Se instalará en las carreras Pro Tour y por lo que parece ha sido una petición expresa de los organizadores. Supongo que un poco esa presión de ser World Tour, los costes que conlleva ser una carrera World Tour y al final supongo que por el bien de la carrera bajar a categoría Pro Tour pues le puede ir bien a esta carrera. Y quería para cerrar pasarme por los fichajes de la última semana, pero veo que bueno, ha habido unos 7 movimientos, pero todos hay 3 que son corredoras de equipos continentales que se han unido al Liv Alula Jayco Woman Continental, por tanto tampoco es que sean unos fichajes a destacar. Sí que quizás es más interesante el de Esben Peppergan, que deja Team Picnic y se va al Borbes Belser. Por tanto, yo creo que este sí que es bastante interesante porque Peppergan es una corredora que le puede venir muy bien al equipo porque no está sobrada de corredoras que pasen cotas y podría estar muy bien. Y luego que Mitchell Gertrude ha dejado Visma para irse a Cofidis y que Federica Venturini pues definitivamente ha dejado ya el equipo UAE de desarrollo y formará parte desde la temporada que viene en el equipo UAE, pues el de la élite, el de las mayores. Y eso es un poco, no ha habido más movimientos de mercado y hasta aquí ya veis que la actualidad es cortita y nos vamos a hablar ya del Mundial. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Pues estamos ya en el Mundial y un poco no sé cómo afrontar la discusión, ¿no? del poneros al día sobre el Mundial. Sí que tengo el kilómetro a kilómetro hecho y quizás sería la forma más fácil para mí hacer el kilómetro a kilómetro porque fueron pasando muchas cosas fueron pasando pocas cosas, pero a la vez muchas de pequeñitas que nos iban dando pistas sobre lo que iba a pasar. Aquí, lo primero de todo, creo que fue un Mundial que decepcionó. Cuando digo decepcionó, me tenéis que entender porque nosotros nos hacemos una imagen, creo, cada vez que hay una carrera en la cabeza, de quién van a ser los protagonistas, qué puede suceder en la carrera, qué batalla puede haber. Entonces, cuando esos protagonistas, pues como en este Mundial, están en un segundo plano y parece que ni siquiera tienen ganas de ganar la carrera, pues entonces te entra como una especie de decir, ¡buah! Vaya desastre de carrera. Sí que es cierto que gracias a las outsiders, es decir, al grupito de corredoras que al final peleó por las medallas, pues tuvimos una carrera un poquito más entretenida. Pero la verdad es que durante muchísimas vueltas fue una carrera para casi quedarse dormido. No hubo batalla, no hubo desgaste, o como mínimo no se apreció que hubiera desgaste, porque corredoras que se quedaban volvían a entrar al grupo y eso es significativo que no hay velocidad, porque cuando se queda una corredora, si se sigue dando velocidad, al final esa corredora no entra y eso pasó en muchas ocasiones. Por ejemplo, Cedric Cherbaol o incluso Anna van der Breggen cuando se quedó. Eso pasó en medio de la carrera. Por tanto,
para mi punto de vista, una carrera que yo esperaba un poquito más y que al final, no sé yo si hablar de egos o hablar de que hay demasiadas favoritas en la misma carrera y que otra vez no han sabido correr todas estas grandes corredoras. Y me recuerda a momentos de este año y de otros años donde ha habido carreras que al final se las ha llevado por sorpresa una corredora que no esperábamos, justamente porque todas han quedado mirándose. Se han quedado mirando, la responsabilidad la tienes tú, la responsabilidad la tienes tú. Sí que es cierto que aquí había, vamos a decir, yo creo que 3 equipos que eran un poco los principales, los que tenían que controlar la carrera. Uno era Países Bajos, que en principio era el equipo potente. Luego estaba Francia, que en principio tenía una de las favoritas con Pauline Ferrand-Prévot. Y otro, Italia, donde estaba Elisa Longo Borghini. Otras naciones, otras selecciones, yo creo que en principio ninguna más debería estar así como controlando. Y sí que es cierto que durante gran parte de la carrera, las que mayoritariamente tomaron las decisiones de contrarrestar fue Italia. Italia tenía muy claro que a cualquier salto de Países Bajos o cualquier movimiento un poquito así peligroso iban a saltar. Eso hizo que el equipo italiano ciertamente se desgastara mucho y que incluso Elisa Longo Borghini en los momentos decisivos estuviera un poco sola y además con errores tácticos como el de Barbara Malcotti, que iba escapada en el momento decisivo, que no se quedó para ayudar a Elisa Longo Borghini y al contrario, cuando se pone a ayudarla, cuando la atrapan, incluso se permite el lujo de atacar ella misma cuando lo que tenía que hacer es desgastarse al tope para que fuera Elisa Longo Borghini la que atacara. Cosas muy extrañas, ya digo, que yo también creo que llevado por el ritmo de la carrera, por ese mirarse continuamente unas a otras y que nadie tuviera la decisión. Eso por parte de Italia. Por parte de Países Bajos, creo que hizo una carrera condicionada a que justamente las 2 corredoras que eran sus principales bazas no estaban bien. Y no estaban bien y en ese momento nadie lo sabía. La primera, Anna van der Breggen, que ella mismo dijo al final de la carrera que no tuvo piernas para poder hacer más. Se la veía siempre, casi siempre al final del grupo. No se vio una Anna van der Breggen como en otras ocasiones, la verdad. Y ya cuando se quedó, pues fue más significativo, ¿no? Ese dato que ya decimos que luego volvió y luego pudo echar una mano. Pero Anna van der Breggen no tenía piernas y seguro que se lo dijo a sus compañeras. Oye, no tengo el día, por tanto no contéis conmigo. Y luego estaba Denny Bollerin, que aquí Denny Bollerin yo creo que, no sé si alguien se dio cuenta o no, pero había 2 cosas que contó al final de la carrera. La primera, que durante la semana anterior a la carrera estuvo con muchos problemas de diarrea, con descomposición. Eso pues hace que te quedes casi sin energía porque todo lo que entra sale. Y incluso dijo que durante la carrera no había tomado nada para contrarrestar los efectos diarréicos. Pero sí que es verdad que cuando estuvo bebiendo y comiendo durante la carrera, le sentó mal a su cuerpo y tuvo que vomitar. Yo no sé si alguien se dio cuenta de que Denny Bollerin había vomitado durante la carrera, pero eso lo cuenta ella. También cuenta, y aquí me ha gustado ese detalle, porque siempre a Denny Bollerin le caen palos, y la verdad es que pues yo creo que en esas condiciones tampoco podía hacer mucho más. Ya me imagino a todos nosotros corriendo un campeonato del mundo femenino con una exigencia máxima como el que había y con esos problemas, yo creo que casi es mejor coger e irte para casa. Pero ella estuvo ahí, estuvo aguantando, sí que se la vio siempre al final del grupo. Cada vez que había un ataque, ella no salía y volvía después a reengancharse. Tardaba unos minutos en reengancharse. Y como decía, todo eso que podríamos decir, Denny Bollerin ha perdido una carrera y ya tiene la excusa, ella misma ya se anticipaba diciendo, sí, ya sé que vais a pensar que es una excusa, pero yo os diría que esto no sirve como excusa. Al final no ha salido la carrera que pensábamos y no quiero que esto sirva como excusa. Por tanto, eso para empezar. Yo creo que Países Bajos se vio muy limitado con esas sensaciones tan malas de sus 2 corredoras favoritas. Y entonces, ¿qué vimos?
vimos una selección de Países Bajos que no actuaba como un bloque, es decir, sí que Italia hasta el final, como he dicho, no, pero durante la carrera sí que parecía más bien un bloque, y aquí lo que vimos fueron ataques puntuales, es decir, Shirin Van Anrooy, por ejemplo, yo no sé cuántas veces la vimos atacar, la verdad es que atacó en muchísimas ocasiones Shirin Van Anrooy, y luego vimos también a Frenkie de Vries también atacar, a Rejane Marcus también la vimos atacar, no sé, a Yara Castellain también la vimos atacar, bueno, todas esas corredoras las vimos atacar, cosa que no es muy normal en Países Bajos. Es decir, no es muy normal que continuamente hayan estos tipos de ataques y no estuvieran más para proteger a sus corredoras. Tanto es así que cuando llegaron los momentos decisivos, en vez de tener casi todas las corredoras alrededor de sus cabezas de partido, pues solo quedaban 2 o 3 corredoras y además muy desgastadas, entre ellas Shirin Van Anrooy, que se pegó una paliza monumental durante todo el Mundial. Y aquí me la voy a jugar a decir que si hubiera estado Marianne Vos en este Mundial tal como se ha corrido y todo lo que ha sucedido, yo me juego algo a que Marianne Vos hubiera sido campeona del mundo. Porque yo creo que Marianne Vos, igual que se mete Rejane Marcus en esa escapada que al final se jugarían las medallas, me da que Marianne Vos hubiera estado ahí. Porque es muy inteligente, porque tiene mucha visión de carrera Marianne Vos, y creo que al final, con el ritmo que se corrió y cómo se corrió, hubiera podido estar Marianne Vos también otra vez optando a ser campeona del mundo. Por tanto, Italia, Países Bajos y luego Francia. Francia estuvo un poco más a la expectativa. Pauline Ferrand-Prévot estuvo escondida hasta, creo, las 2 últimas vueltas o incluso la última vuelta, que casi no se la vio. Y también utilizaron un poco la técnica de los ataques. Sí que es verdad que en algún momento dado sí que fueron tirando, pero es que vimos ataques de Marie Lenet, vimos ataques de Cédrine Cherbaul, la verdad es que bastantes, vimos ataques de Vita Music y luego, como digo, Julien Labo estuvo pues reservándose para el final para Pauline y todo eso también llevó a que pues la selección de Países Bajos de Países Bajos de Francia tuviera una actuación también así un poco random. A medida que se iba acercando al final de la carrera sí que se veía que querían controlar más. Pero todo eso va desgastando selecciones. Y luego, otra selección que ahora estaba pensando, digo, me falta una selección y es Suiza. Lo que pasa es que Suiza no contaba con toda la alineación por una cuestión de ranking. Tenía Marlene Reusser y lo que hizo también es, pues lo mismo. Intentar ataques para tener corredoras por delante que hicieran que Marlene no tuviera que trabajar, y entre ellas pues vimos a Noemi Roux, vimos a Gina Caloro, vimos a Yasmine Liechetti, es decir que 3 corredoras como esas ya estaban escapadas, y luego incluso vimos a Marlene Reusser, por supuesto, atacar en la última vuelta, y a Elisha Bey también. Es decir que al final Suiza hizo otra táctica, que es esperar y luego cuando llegó los momentos importantes atacar. Marlene Reusser comentaba al final de la carrera que no entiende cómo no se habían llevado la medalla de oro, porque ella creía que su selección, ellas mismas, seguro que hablando de Marlene Reusser y Elisha Bey, eran las corredoras más fuertes para este mundial. No lo sé, la verdad es que salió una carrera, como decimos, un poco extraña. La verdad es que salió eso, lo que digo, una carrera muy extraña. Por ponernos un ejemplo de la extrañeza de la carrera, cuando quedan 114 kilómetros para el final, está escapada Karin Eschelred de Australia, que llegó a tener unos 3 minutos de ventaja. Podríamos decir que fue una de las escapadas iniciales del día. Y en un momento dado salta una china, Hao Zhang, que ¿a quién le va a molestar que salte una china, que la vean y dejarse ver? Y eso provocó la primera aceleración un poco seria del pelotón. Y se vio a Países Bajos bastante nerviosos intentando acelerar el ritmo porque había atacado una china. No sé, me parece un poco extraño.
A la china la verdad es que la pobre se le acabó muy rápido el chollo porque esa aceleración se la comió y al final, como era previsible, después del ataque se retiraría. Pero nada, que fue un puntual porque luego, de nuevo, velocidad de crucero, que es lo que más hizo el grupo durante toda la carrera. Esperar, 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 esperar. Y iban diciendo todas. Dice Pauline, yo esperaba el ataque de Denny. Denny seguramente. Yo esperaba el ataque de Pauline y Elisa. Yo esperaba, todas estaban esperando el ataque de alguien. Y Denny Bolin no iba a atacar, por lo que os he dicho antes. Y Pauline esperó hasta el final, tanto que al final fue tarde a la hora de esperar. Comentario para Blanca Bas, que yo creo que siendo la única representante de Hungría, la verdad es que dejó el pabellón muy alto. No tuvo suerte al final en conseguir pues una posición digna, porque acabaría en la posición número 37, más de 11 minutos, pero la vimos atacando en varias ocasiones y en alguna de ellas con una ventaja bastante, vamos a decir, interesante en el sentido de que estuvo bastante tiempo delante. Por tanto, Blanca Bas, bien, y nada, a ver si pinta bien también para el ciclocross, que está a las vueltas a la vuelta de la esquina. Estaría muy bien que Blanca Bas llegara con buenas piernas también al inicio de temporada, a ver si lo coge de ciclocross. También vimos cosas interesantes a 82 kilómetros de meta, cuando hay un ataque de Yara Castellán. Vimos por primera vez a Mavi García, que también se iba con ella. Es decir, Mavi García durante toda la carrera estuvo muy atenta en su papel de Mavi García, en el papel de voy a aprovechar al máximo las oportunidades que tenga. Y estoy hablando de a 82 kilómetros de meta. Por tanto, fantástica también Mavi García. Apuntamos también un ataque de Julien van der Velde de Bélgica, que la verdad es que vaya papelón tenía Bélgica en este mundial, con la baja de Lotte Kopecky y la de Justin Guequier. Y mira, como mínimo Julien van der Velde dejó ver los colores de Bélgica en las primeras posiciones de la carrera. Y luego hubo pues un ataque que yo creo que era premonitorio de que la selección española estaba enchufada, y fue a 57 kilómetros de meta cuando ataca Mireia Benito y se va con ella Noemi Ruck. Era una corredora súper interesante para irse con Mireia Benito. Sí que al principio empezaron a colaborar, luego hubo un momento en que hubo la duda y hubo muchos kilómetros donde Noemi Ruck no colaboró con Mireia Benito. No sé qué pasó, si le dieron alguna instrucción, y luego de repente otra vez la vemos colaborar. Estuvieron muchísimos kilómetros delante. Es que incluso las cogen por detrás cuando hay el ataque ya definitivo, las cogen por detrás, y si hubieran tenido un poco de piernas hubieran podido estar para incluso luchar por las posiciones de vanguardia, pero al final no pudo ser. Pero ahí teníamos a Mireia Benito atacando y con una compañera muy interesante. También más movimientos que hubo antes del decisivo. Bien, Fisher Black ya avisaba a 50,5 kilómetros, ataca. La verdad es que era también un ataque desde lejos, un ataque sorpresivo, pero veíamos a Mian Fisher Black enchufada. Yo la tenía entre las corredoras que podían hacer una buena carrera, y la verdad es que demostró que había venido con buenas piernas y estuvo muy bien. Se dejó ver también Amanda Spratt a unos 44 kilómetros de meta. La selección de Australia también hizo, yo creo que un papel muy digno, porque justo cuando se produce que estamos a punto de llegar a esa escapada que fue decisiva, la única que aguantó un poco el pabellón fue Australia, desgastando a todas sus corredoras para intentar mantener viva la carrera. Yo creo que confiaban también en que Amanda Spratt o Brody Sherman podían llegar y hacer alguna cosa en el final, si no se hubieran entendido. Y nada, llegamos casi a lo que sería el momento decisivo de carrera. Estamos hablando de a 35,5 kilómetros. Todavía van por delante Mireia Benito y Noemi Ruck, y hay un ataque de Vita Music. Ese ataque de Vita Music salta por ella Rejane Marcus, y lo que consigue esa aceleración de Vita Music y Rejane Marcus es que se forme un grupo. En ese grupo está
las dos que hemos dicho, Rayane Margu y Evita Music. Es decir, que Países Bajos y Francia estaban representadas. También había una corredora italiana, Bárbara Malcotti. Luego teníamos a Mavi García, que había estado muy lista, también se hubiera metido, a Madeleine Belleres de Canadá, a Gina Kalurfu de Suiza, a Mian Fischer-Black de Nueva Zelanda y a Antonia Nedemayer de Alemania. Ya me diréis que no era importante este grupo y diría que peligroso. Peligroso por Rayane Marcus, peligroso incluso por Evita Music, peligroso por Antonia Nedemayer, peligroso por Mian Fischer-Black. Podríamos pensar que a lo mejor Mavi García, aunque peligroso, pues pueden pensar que seguramente se desgastaría tanto que al final la podían coger, y peligroso por Madeleine Belleres, como ella demostró al final. Pues nada, lo que decimos, la única que se pone a tirar un poco del grupo para contrarrestar ese ataque es Australia. Y yo aquí me pregunto, ¿Países Bajos ya se conformaba con Rayane Marcus? Es decir, Anna van der Breggen ya estaba descartada. Anna van der Breggen, bueno, aún no se había quedado, se quedaría 4 kilómetros después con la aceleración del grupo para intentar cazarlas, pero supongo que todo el mundo estaba al caso en Países Bajos de que Anna van der Breggen no iba bien. Denny Bolerin seguro que informó de los problemas que había tenido, del vómito que había tenido y que seguramente no tenía el día. Entonces yo creo que mirándose unas y a otras con una Shirin Van Anrooy que ya se había dejado la piel, pues a lo mejor pensaron que Rayane Marcus era una buena posibilidad para llevarse medalla. Y entonces a Países Bajos le valía. ¿Le valía a Francia? Yo creo que no, porque Evita Music no era una corredora más rápida que todas las que había aquí. Por tanto, a Francia no le convenía. Por tanto, debería haber hecho algo antes. ¿Y le convenía a Italia? Yo creo que tampoco, porque Bárbara Malcotti, aun siendo buena escaladora, creo que no era la corredora ideal para Italia. Y claro, no se hizo nada. No se hizo nada, fueron cogiendo segundos. Sí que vemos que cuando quedan 2 vueltas para el final por el paso de meta, estamos hablando de unos 30 kilómetros, hay una aceleración en el tramo ese final, los 700 metros que subían un poco a 4 o 5% antes de llegar a meta. Hay una aceleración de Elisa Longo Borghini que hace que la distancia baje a 41 segundos. Aquí vemos casi por primera vez también a Marlene Reusser, a rueda de Elisa Longo Borghini. Es decir, Italia comenzaba a estar nerviosa. Suiza también creo que comenzaba a estar nerviosa. Pero tampoco se organizan. Tampoco se organizan. Luego aquí hay un momento de locura colectiva. Estamos hablando, no sé, estamos en la penúltima vuelta, a unos 28 kilómetros, donde se hicieron grupos y grupitos y donde ya nadie sabía quién iba por delante. Salta Elia Willy, Alereu, Brody Chapman, se van por delante, luego otro grupo por detrás. Es decir, no sabíamos ni dónde colocar la carrera. Fijaros, aquí llega ese momento donde Serdin Chebaul, que ya había doblado la pierna, y Anna van der Breggen, que también la había doblado, llegan otra vez al pelotón. Pero es que claro, ya están a 1.30. Están a 1.30 de las escapadas. Quedan 25 kilómetros. A ver, todavía podía ser revertible la situación, pero es que nadie está haciendo nada. Denny Bolerin al final del grupo. Malas sensaciones. Aquí sí que ya, sin nosotros tener ningún conocimiento de lo que estaba pasando, podíamos pensar que Denny Bolerin estaba teniendo ya un mal día. Luego, yo creo que la apuesta inteligente de Mavi García, aunque sí que se le vio en esa forma que ella suele tener, acordaros en las Olimpiadas, que fue tan y tan generosa, que ella fue fundamental para que esa escapada en las Olimpiadas pudiera llegar a buen puerto y al final pagó el esfuerzo quedando sexta. Esta vez sí que es verdad que se la ve en algún momento que otro dando la cara, pero creo que también contemporizando. Y yo creo que ahí está la esencia de lo que pasaría al final. Hay un ataque justamente de Mavi García, o un cambio de ritmo de Mavi García a 21,7, donde se van Mian Fischer-Black, Madeleine Belleris y Mavi García. Es decir, parece que son las 3 más fuertes del grupo. Por detrás, al final llegaría Antonia Nedemayer y llegaría Reinke Marcus, pero ya llegarían, se puede decir con cansancio. Es decir, que se nota que hay una diferencia. Estamos ya en la última vuelta y cuando se pasa
por esa última vuelta, por la meta, vemos un ataque de Marlene Reusser y pasa 1 minuto de las escapadas. Marlene Reusser se pone en modo crono, no le pide relevo a nadie. Incluso consigue alcanzar una de sus compañeras que está por delante escapada y ella continúa en plan a cañón. Pero lo que tampoco nos damos cuenta es que llegará por detrás Elisha Bey también. Llegará Elisha Bey, llegará Kimberly Lecour, que también estuvo muy tapada durante toda la carrera y se dejó ver aquí. Y yo creo que Marlene Reusser dijo, yo aquí me voy a desgastar a tope y vamos a ver si luego puedo lanzar a Elisha Bey por delante y como mínimo Suiza se puede llevar una medalla. Yo creo que aquí Marlene Reusser demostró otra vez lo que muchísimas veces había hecho en el SD World, que era ese trabajo por las otras corredoras que seguro que le ha privado de tener un palmarés mucho más amplio del que ahora tiene. Pero ahí estuvo esa apuesta. Sí que es en esta última vuelta donde vemos a Pauline Ferrand-Prévot atacar, Kasenemi Adoma Rueda, que también había estado como muy tapada, Denny Bollerin llegando siempre tarde, Julien Labou que llega para tirar de Pauline, ya vamos tarde, no sé, la carrera estaba medio decidida, pero con todo y con eso, a 6,6 kilómetros, Marlene Reusser está a 20 segundos de cabeza de carrera. Por tanto, es una situación que parecía incluso no descabellado que pudieran llegar. Se da cuenta Mian Fischer-Black que hace un ataque, ya sabéis que ahí había la cota del golf y rompe la carrera. Le sigue, como antes ya habíamos visto, las dos más fuertes. ¿Quién son las dos más fuertes? Pues la canadiense y Mavi García. Por detrás siguen pues mirándose mucho, ahora ataco yo, ahora no, vemos que Denny Bollerin tampoco va, incluso vemos un parón a 4 kilómetros para el final que tú dices, oye, que todavía si apretáis quizás las podéis poner en un aprieto. Pues no, se paran todas, se miran entre ellas, la verdad es que lo que os decía, aquí solemos decir aquello de tira tú, que a mí me da la risa, pero yo diría que en este caso es el ego engrandecido de decir, si no ganas tú no voy a ganar yo, es decir, yo no voy a trabajar para que ganes tú, y eso al final lo aprovechan las corredoras que iban por delante, y en este caso en la entrada en los adoquines no tarda mucho Madeleine Belleres en hacer su apuesta ganadora. Ataca en la entrada de los adoquines, se ve luego que Mian Fischer-Black es la segunda más fuerte y que Mavi García es la tercera más fuerte. Así llegaría la canadiense con 23 segundos sobre Mian Fischer-Black, con 27 sobre Mavi García, que tuvo tiempo de celebrarlo, y Elisha Bey llegaría a 41 segundos. Por tanto, la apuesta que habían hecho las corredoras suizas al final se queda corta. Consigue superar a Rejane Markus, que acaba quinta a 57, Antonia Neyermayer sexta a 1.17, y aquí llegaría al grupo con algunas de las mejores, como Denny Bollerin llegaría a 1.37 en la séptima posición, Kimberly Lecour octava a 1.34, Marlene Reusser novena a 1.34 y Kasenemi Adoma a décima, a 1.34. Y luego llegarían otras corredoras, mucho detrás, un poco más atrás, Elisa, Pauline y el resto de corredoras. Así se resolvió este mundial femenino. Y nada, que la canadiense pues lucirá durante todo el año ese maillot arcoiris, y lo que es mejor, el año que viene podría intentar revalidar el título en Montreal, en su país. Por tanto, imaginaros qué hype que tiene que tener esta corredora ahora que tiene el maillot arcoiris. Solo una victoria profesional fue en el Trofeo de Palma femenino en 2024. Creo que allí se dio un poco a conocer al mundo del ciclismo, porque era yo creo que una verdadera desconocida hasta entonces, esta corredora de EF. Y nada, ahora ya pasa al primer plano, yo creo que ya estaba en el primer plano, en muchas carreras con cotas estaba entre las corredoras posibles, y nada, que ha demostrado su valía. Y es la primera corredora del Canadá que es campeona del mundo. ¿Qué dijo ella al llegar a meta? Dice, las chicas creyeron en mí, así que yo creí en mí misma. Me preparé bien y lo di todo. Sabía que estaba en buena forma y me dije a mí misma que no quería arrepentirme de nada. Y por supuesto no lo hago. Todavía no me lo creo.
pero llevaba tiempo soñando con esto. Era un objetivo para mí este año. Me he estado preparando en altura. Mi entrenador y mi equipo sabían que era un gran objetivo y nos centramos en él. Era un sueño ganar y ese sueño se ha hecho realidad. Es una locura. Eso es lo que dijo la corredora canadiense al llegar a meta. De las declaraciones de Denny Bowlering ya lo has dicho, las de Reusel también, la de Pauline Ferrand-Prévot, pues también un poco, eso que estaba esperando el ataque de Denny Bowlering, que quizás no tuvo la misma energía que había tenido en París-Roubaix, lo bueno de Lisa Longo-Borghini, que dijo que dice, qué final tan extraño, y dice, fuimos estúpidas y nos neutralizamos mutuamente para perder. Buenísima. Y le preguntan, ¿y por qué crees que ha pasado esto? Dice, no tengo una respuesta, o al menos ahora no. Dice, y quiero pensarlo antes de decir una estupidez. Grande Elisa Longo-Borghini, grande. Para eso la daremos nosotros, yo creo que el ego. En la vertiente española, la medalla de Mavi García se une a la que había conseguido la gran Joanes Somarriba en 2002, también medalla de bronce, que son las dos únicas medallas que tenemos en el palmarés español. Por tanto, de nuevo Mavi García en el punto top de corredora española para pasar a la historia, porque la verdad, esta temporada, que era una temporada un poco vía crucis, donde Mavi García estaba ya sospechando la posibilidad de que fuera su última temporada. Recordamos que tiene 41 años, y ella estaba sospechando que quizás ya había llegado el momento de colgar la bicicleta. Pero después de la etapa que ganó en el Tour de Francia, la recordaréis todos, dijo que ya se lo estaba pensando, que quizás cambiaba de opinión, y ayer mismo, después de esta medalla de bronce, dijo que continuaría un año más. Por tanto, nos queda un año más de disfrutar de Mavi García, y nosotros que lo celebramos. Y un poco, creo que ya está todo dicho, lo que se tendría que explicar sobre el Mundial, y también me gustaría saber vuestras impresiones, a ver cómo lo visteis y cómo lo vivisteis. Muy rápido, nos repasamos un poco las otras carreras en el Mundial Crono Junior. Ya lo he dicho, Paula Ostid segunda, tras la corredora de Países Bajos, Megan Arens. Megan Arens fue novena el año pasado, y viendo resultados de este año, ha dado un salto interesante. Incluso se ha llevado el trofeo Alfredo Binda Junior, por tanto, interesante esta corredora. Y Paula, el año pasado fue séptima y campeona de España Junior de la especialidad, y qué decir, el salto de calidad que ha dado con la Ronde Junior y algunas otras victorias. Por tanto, contentísimos con la actuación de Paula, y no menos luego en la siguiente carrera, donde yo creo que llegó el gran momento también de Paula, porque sí que es verdad que era una de las favoritas para llevarse la medalla de oro en la prueba en ruta, y al final cumplió las expectativas. Fue una carrera también muy táctica, donde se llegó al final de la última vuelta con un grupito de corredoras. Hubo por ahí un ataque, y suerte que Paula tuvo a Alejandra Neira en el grupo para contrarrestar ese ataque, y eso hizo que llegaran a la parte adoquinada pues justo en el momento del ataque decisivo. Hay un ataque allí decisivo donde Paula lo puede aguantar, y se van 5 corredoras en esos metros finales. Al final, la verdad es que fue muy emocionante, porque entre unas y otras parecía que podían llegar de nuevo las de atrás. Tuvieron que calcular muchísimo para el sprint final. Ya sabéis que eran esos 700 metros que picaban hacia arriba, por tanto, si te lanzabas demasiado pronto te podías quedar corta. Y al final Paula pues lo midió bien y se llevó un merecidísimo oro. Yo creo que es la primera medalla de oro en ruta junior para el ciclismo femenino. Y nada, el año que viene la podremos disfrutar en Movistar. El Mundial de Ruta Sub-23 pues también estuvo muy chulo, muy interesante. Y en esta ocasión sí que es verdad que hubo como 3 corredoras que estuvieron un poquito más fuertes en ese final adoquinado. Celia Guerin, Victoria Chaladonova y Marion Brunel se fueron, y parecía que ya tenían las 3 medallas. Lo que no esperábamos es que a 500 metros del final Brunel se desfondara, y que por detrás Elena Chaboco con Paula Blasia Rueda y la gran favorita Isabella Holmgren pues
pudieran llegar a Brunel. Por tanto, todavía había una medalla en juego. Por delante, Geri resolvió a su favor, Chalanova fue segunda y la medalla de bronce se la jugaron en los últimos metros y Blasi pudo remontar a Chiabocco y la pudo superar en la misma línea de meta. La verdad es que las declaraciones de Blasi al final de la carrera dijo que se la había jugado con mucha sangre fría, sabía que si ella lanzaba el primer ataque podía quedarse sin medalla y que por eso esperó hasta los últimos metros. Extraordinaria medalla para Paola Blasi, que cada carrera sigue creciendo. Menudo futuro tiene con 22 años la corredora de UAE. Y nada, que el año que viene yo creo que vamos a verla ganar muchísimas carreras porque está con mucha moral, con mucho convencimiento y, como digo, creciendo mucho. Y Celia Geri no es menos, a sus 19 años, la corredora del FDG, que seguro la recordaréis los aficionados a ciclocross cuando se llevó el europeo del año pasado en Pontevedra. Y Victoria Chaladonova, 18 años, y os hablé bastante también el año pasado en Embarrados, cuando el programa que ya sabéis que dedico al ciclocross, cuando os decía que era la corredora dominante en Eslovaquia, todas las carreras que corría en Eslovaquia se las llevaba. Esta es una corredora de Visma. Por tanto, ahí tenéis esas dos carreras que hemos repasado, más la crono. ¿Y qué nos queda? Nos queda una única carrera que la voy a comentar. La Maribel Classic 1.2, no suelo comentar carreras 1.2, pero como pasó una cosa significativa, lo voy a hacer. Esta es una carrera francesa con un recorrido, ya sabéis, algo quebrado, con una subida final de 1 kilómetro al 3,4%, y aquí la victoria se le llevó Quintin Schoens del Volvers Bersel. Pero, bueno, es su primera victoria, aunque como es una carrera 1.2 no se la van a contar, pero bueno, que es la primera vez que esta chica gana. ¿Por qué comento la carrera? Porque el Volvers Bersel corría con 6 corredoras y las 6 corredoras hicieron del 1 al 6. Es decir, que las 6 primeras posiciones fueron todas compañeras de equipo. Estamos casi cerrando y nos vamos al menú de la semana, y tenemos el día 1 el europeo de crono. Son 24 kilómetros con una subida final de 1,1 kilómetros a 5,2%, la misma distancia que la de los hombres. El año pasado ganó Lotte Kopecky, que este año pues no podrá repetir porque ya os lo conté, que ha dado por terminada su temporada. Voy a ver si me da tiempo a hacer la previa, aunque voy un poco apurado la semana que viene. El día 4 tenemos el Giro de la Emilia Internazionale Done 1.pro, ya sabéis, más conocida, es una carrera conocida por esa subida a San Luca, 2,1 kilómetros al 9,4%, que la carrera femenina desde hace unos años se da 2 pasos. El año pasado ganó Elisa Longo Borghini y planea un boicot en la carrera, sobre todo en la masculina. Vamos a ver, que esperemos que en la femenina no se vea afectada por ese boicot, por esa participación del equipo Israel, aunque la organización ha dicho que no quiere al equipo Israel en la carrera y por tanto que le revoca lo que diríamos la invitación que tenían. Creo que lo he entendido así. El mismo día 4 tenemos la prueba en ruta de los europeos, son 118 kilómetros con 4, con un punto caliente que es la subida del Val del Fren, 1,6 kilómetros al 9,7%, a solo 7 kilómetros de meta, que yo creo que será decisiva para la resolución de la carrera. El año pasado, en un recorrido para sprinters, se lo llevó Lorena Vives. Aquí también intentaré, a ver si puedo, hacer la previa de la carrera. Y la última carrera que hay será la del día 5, el Gran Premio Ciudad de Eibar, 1.pro, serán sobre 131,6 kilómetros. Ha cambiado el recorrido del año pasado, que acabó en la mítica subida de Arrate, pero este año lo que han hecho es que la subida de Arrate se sube 4,1 kilómetros al 10,1%, pero a 6 kilómetros del final. Es decir, se sube Arrate y se baja. No sé, yo creo que también le da un puntito diferente a la carrera y que puede ser divertida de ver. Muy bien, pues ya tenemos el En Ruta dedicado al Mundial. Espero, deseo que os haya gustado, que os haya acompañado, que os haya servido un poco para recordar la carrera, reflexionar sobre la carrera y nada, espero que sea de vuestro agrado, y ya sabéis que me podéis dejar el like, que siempre ayuda muchísimo y la verdad es que también da mucha moral ver que os ha gustado. Hasta el próximo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.